buenos días, bienvenidos a Cátedra Médica, este espacio que ha sido diseñado porque la salud merece respeto. Hoy es viernes 1 de abril, estamos terminando la semana y comenzando un nuevo mes con muchísimas expectativas, con muchísimos temas interesantes para presentar durante este mes de abril aquí en Cátedra Médica. Ustedes nos Se fue escuchan. el primer trimestre, Lisania. Así es, se Acaba de fue y se concluir fue el primer volando. trimestre y se fue como si hubiese sido ayer que inicia el año 2022. Así Saludar es. al doctor Roberto Lafontaine, saludar a Nelson Rodríguez Monegro y los viernes tenemos a nuestro queridísimo doctor Cristian de los Santos en los controles, a Isidro Labur y a Ismael García. ¿Qué tenemos en el día de hoy, Lisania, sobre el escritorio? Bueno, pues luego de saludar a nuestros queridísimos doctores, hoy tenemos varias informaciones. Una de ellas es que la Organización Mundial de la Salud lanzó en el día de ayer un plan global contra el Zika, el dengue y otros arbovirus. Esto con la finalidad de prevenir estas enfermedades. Y bueno, ya poniendo atención a otras enfermedades que no es solo COVID. Doctor Nelson Bien. Rodríguez Monegro, adelante. Hola, buenos días, Lisania, Roberto, Amaury, Cristian y los Nelson, compañeros. Dime. ¿qué son estas enfermedades? ¿Cómo se agrupan? Habla de Zika, de dengue, y habla además de... Otras enfermedades, arbovirus, todas las enfermedades. No, son arbovirus, pero estas... fiebre amarilla, chikungunya. No, entran dentro de una clasificación, ¿no? Producida por los arbovirus. Exactamente, si las enfermedades en sí no son arbovirus, sino que tienen en común, que son transmitidas por un vector que se llama en este vector. caso. ¿Qué es un vector? ¿Qué es un vector, Nelson, para la gente? Es un medio, ¿verdad?, que permite pues el contagio de una enfermedad. Es decir, por ejemplo, el dengue no se transmite de persona a persona, sino que el dengue necesita un agente que lleve el virus de una persona a otro. Entonces eso se llama un vector en este caso. En este caso particular se llama el mosquito Aedes aegypti, que pertenece a la familia de arbovirus, pero que además de transmitir el dengue, también transmiten otras enfermedades como el Zika, como chikungunya, como la fiebre amarilla. O sea, ese solo mosquito transmite esas enfermedades. Puede transmitir esas enfermedades. Así Existen es. otros tipos de mosquitos que también producen enfermedades. Este fenómeno, que transmiten enfermedades. Claro, existe, por ejemplo, la hembra del mosquito anofele que transmite la malaria. La malaria. Malaria no es cuando uno le falta dinero. Eso es, está buena esa, está buena. Es decir, malaria. Es un símil. Que hay muchos tipos de vectores. Por ejemplo, el tema de la leptospirosis, que es transmitida por la orina de muchos animales, es decir, se contagian. En fin, entonces, ¿qué es lo que está proponiendo la Organización Mundial de la Salud? Pues una estrategia común de prevención y contención de esas enfermedades, centrada en qué, en controlar el mosquito. Si no hay mosquito Aedes aegypti, entonces esas enfermedades van a desaparecer, porque no tienen otro mecanismo de contagio que no sea a través del mosquito. Ahora bien, ¿tú me escuchas, Nelson? Sí, te escucho. Sí, mira, una pregunta, sobre todo aprovechando todo el conocimiento que tú has aquilatado en esos casi 80 años que la vida te ha premiado. ¿Por qué te ríes?
Qué Oye, viernes, abusador. tiene que cogerlo suave. Ay, ay, Tiene que ay, cogerlo ay. suave. Es verdad, yo ¿Eh? estoy más cerca del 80 que tú y que todos los que están ahí. Eso es verdad. Vamos a Bueno, pedirle a Mauri que se devuelva, que se devuelva. Que sí, que se Que fue sí. un chilejo, Sí, se sí, pasó. porque se pasó de la... Nelson, Nelson, Devuélvase, Bueno, devuélvase. la experiencia, A Mauri fue declarado tardío porque cuando Trujillo metía un muro, Nelson, ya él caminaba y hacía mandado cuando él lo declara con un año. con un año. Mira, Nelson, aprovechando justamente tu experiencia y los conocimientos que evidentemente nosotros pues nos aprovechamos de ti, la experiencia que tiene la República Dominicana como un país que tiene endémicamente enfermedades como esta, esto significa, o sea, que son enfermedades de este lugar, que aquí encontramos dengue, aquí encontramos chikungunya, aquí encontramos leptospirosis. Por ejemplo, en el caso específico, ¿no?, de las enfermedades que son transmitidas por mosquitos, caramba, donde estoy en este lugar, en este momento, tú encuentras una cantidad de basura, de vasos plásticos tirados, los determinantes sociales, como el tema de los ayuntamientos, cómo impactan en esa estrategia que plantea la OPS o OMS, que es lo mismo, lo que pasa es que la Oficina Panamericana es lo que nos toca a nosotros. ¿Qué papel juegan? Bueno, eso es fundamental, incluso precisamente por no haber tomado medidas efectivas con el tema del saneamiento básico, con el tema de proveer a la gente agua potable de manera intradomiciliaria, por el tema de la nivelación de los terrenos para evitar la acumulación de las aguas, por el tema de no tratamiento de las aguas residuales y la contaminación del subsuelo, por el tema de educación de la gente sobre las mejores prácticas saludables. En fin, todo eso tiene un componente importante. Fíjate que en estos casos, el mosquito, por esa circunstancia, le ha ganado la batalla a todos los países latinoamericanos. Y por eso tenemos cíclicamente epidemias. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el mosquito que él transmite, para transmitir el mosquito la enfermedad, tiene que contagiarse el mosquito. ¿Y de quién se contagia el mosquito? De uno infectado. Es decir, no es que el mosquito produce el virus, sino que ese mosquito se contagia de una persona que está infectada, que tiene el virus en el tiempo de viremia, que lo tiene en la sangre. El mosquito succiona esa sangre y entonces se contamina. Tiene una reproducción el virus en el mosquito, hasta que llega en un periodo como de unos 10 días a la glándula salivaria y entonces ya el mosquito se convierte en un ente contagiante. De modo que tú te tomas la cifra de lo que es Centroamérica, de los países tropicales, países en vía de desarrollo, el tema del hacinamiento, todas esas cosas son importantes para poder abatir este tipo de enfermedades, que son enfermedades de la pobreza, porque en la pobreza es que tenemos todo lo que estamos diciendo, en la falta de saneamiento, la falta de disposición final de desechos sólidos, que en un momento eventual, por ejemplo, ahora mismo el tema de la lluvia que hubo durante 3 días, tú sabes los recipientes que han tirado en basura, que se convierten en reservorio de agua y que posteriormente se convierten en criaderos de mosquitos. Eso gusará porque nosotros vemos a veces en los floreros, en agua estancada, en un cacarón de huevo que tiren en el patio. Todo eso son reservorios con agua, producto de la lluvia, que se convierten en criaderos de mosquitos. O esos cacos de botella que ponen en las paredes para evitar que se metan los intrusos a las casas. Eso acumula agua. Y entonces usted verá, si se lo pone a revisar, usted encontrará criadero de mosquitos o lo que tienen flores, la famosa bromelia, esas que tienen una disposición de las hojas que cuando llueve acumulan agua, pues se convierten también en criadero de mosquitos. Lo que tienen tanque, el mayor utensilio que se convierte en criadero de mosquitos son los tanques que utilizan las amas de casa para almacenar agua y que no están herméticamente cerrados, y mucho menos la fórmula aquella de cloro untado y tanque tapados. Eso iba a decir que fue una estrategia que se utilizó en un momento por el Ministerio de Salud Pública. Nelson, Lisania Salcedo, ¿qué otro tema tenemos hoy sobre el escritorio?
Bueno, hoy sobre el escritorio también tenemos informaciones con relación al COVID en nuestro país, pues las autoridades dominicanas han reportado que en los últimos 15 días no se han reportado fallecimientos por COVID y que se mantiene una positividad por debajo del 1%. Y enlazado a esta información, pues también se anuncia que a partir del día de hoy las pruebas COVID van a dejar de ser gratuitas. Esas son las informaciones que tenemos con relación al COVID en el día de hoy. Amaury, permíteme dar un saltito atrás porque no podemos dejar de aprovechar a Nelson en ese sentido. Nelson, como es, dale para allá. Sí, Nelson, como eso es una realidad conocida, ¿verdad? Las condiciones socioeconómicas que tenemos aquí que facilita la transmisión del mosquito, la campaña para poder evitar esto, las estrategias de promoción no deben comenzar al inicio del año y deben estar montadas, dirigidas con mensajes específicos, una educación específica para tratar de disminuir el impacto de la reproducción del mosquito. Mira, nosotros tenemos dengue el año completo. Lo que pasa es que nosotros cada cierto tiempo, porque es una enfermedad cíclica, en la medida en que la gente se inmuniza, fíjate, no por una vacuna, sino porque le dio la enfermedad. Porque si hay alguien que tiene una capacidad de vacunación importante, son los mosquitos. Entonces, ¿qué resulta? Que aquí a la mayoría de gente en el país le ha dado dengue. Fíjate que el dengue... varias veces, maestro. Varias veces se presenta en las poblaciones infantiles, porque son poblaciones que están vírgenes, que no han tenido contagio con el virus. Pero además de eso, ahora que están hablando de que detectaron los virus que están circulando, el del COVID, el virus de respiratorio sincitial, el de la influenza H2N3 o H3N2, en fin. Pero lo importante, como tenemos un incremento de alrededor de un 165% de los casos de dengue respecto al año pasado, ¿qué es importante? Identificar cuál virus de los 4 es el que está circulando. Porque en la medida en que ese virus que esté circulando tiene mucho tiempo que no circula, entonces mayor probabilidad de tener una gran epidemia de dengue. ¿Por qué? Porque cada virus genera inmunidad. A ti no te vuelve a dar dengue por el mismo virus, pero sí te puede dar dengue por uno de los 3 otros virus. De modo que si, por ejemplo, detectamos que el virus que está circulando es el 2, pero que ese virus del dengue tipo 2 tiene 10 años que no circula en la República Dominicana, el número de personas vulnerables a ese es altísimo. Entonces, como consecuencia, tú vas a tener una gran epidemia. Y ustedes saben lo que ocurre aquí con el tema del manejo del dengue. Es decir, la mortalidad alta que tenemos aquí. Y ahí se expresa todo lo que siempre vivimos hablando de la calidad de la atención. ¿Cuántos casos de dengue grave mueren por mala atención? El tema no es de que llegaron tarde, porque si hay algo que la gente hace, es que desde que un niño tiene fiebre, lo lleva al médico. Pero ese seguimiento es deficiente. Y una vez tiene el paciente ahí, como no estudian en términos generales, no estudian la fisiopatología de la enfermedad, cuál es la evolución que tiene esa enfermedad y cuáles son las intervenciones que como terapeuta tiene que hacer en el seguimiento de ese niño, los niños se le complican y se mueren. Muchos se quedan esperando el famoso sangrado, por eso se cambió la denominación. Hoy no se habla de dengue hemorrágico como antes, sino se habla de dengue grave. ¿Y cuáles son los signos y síntomas? ¿Y cuál es la fisiopatología de eso? Entonces resulta que se quedan esperando mucho sangrado y entonces pues el paciente se muere en un shock hipovolémico por una extravasación importante de líquido a nivel abdominal. Y vemos niños que mueren y tú lo vas a encontrar con ascitis, con el derrame pleural, con ese tipo de problemas. Y hemos concentrado porque el plasma se escapa de los vasos sanguíneos y va a los tejidos, y entonces baja el volumen circulante y el paciente hace un shock hipovolémico sin sangrar. En fin, son muchas de las cosas por lo cual no se
atienden adecuadamente muchos pacientes y esos pacientes fallecen, incluso los referimientos innecesarios, porque si hay algo que debieran saber manejar los médicos en nuestro país hoy en día es el dengue, porque es una enfermedad que la tenemos el año, todo el tiempo durante el año. Evidentemente, que dándole respuesta a Roberto, no es que iniciemos la educación sobre cómo prevenir la enfermedad desde enero, es que debe ser una campaña permanente, habitual, sistemática. Tiene que invertirse dinero en eso hasta que usted, una persona común y corriente de la calle, le recite lo que es la enfermedad, le recite cómo prevenirla, le recite cómo que debe sanearse. Nosotros una vez, no sé si lo están haciendo ahora, lo dudo por el tema del COVID, pues en la relación que tuvimos del Ministerio de Salud, sobre todo a través del Viceministerio de Salud Colectiva, con educación, esas son las tareas que se le ponen a niños para que se le enseñan cómo identificar los criaderos de mosquitos y cómo eliminarlos. Ese niño va a su residencia y en la periferia de su residencia y le enseñan a los padres incluso cómo se detectan los criaderos de mosquitos y se eliminan. Pero es una jornada que tiene que hacerla toda la comunidad, no solamente una casa, sino el barrio completo, porque de nada vale que usted tenga saneada de criadero de mosquitos su casa, si a 3, a 4, a 5, recuerden que el mosquito tiene una capacidad de vuelo entre 300 a 500 metros, de modo que si aparece mosquito en su casa, puede ser que usted no tenga criadero. Vienen de a lo mejor otra casa o un solar yermo, de esos solares baldíos que tenemos nosotros, donde la gente tira vasitos, tira cosas, acumulan agua, se convierte en criadero de mosquitos. Entonces, eso tiene que ser una acción mancomunada con la propia comunidad para que las acciones sean lo suficientemente efectivas y nosotros podamos reducir lo que es la densidad poblacional del mosquito, en este caso el Aedes aegypti. Así es, yo recuerdo que de niña había una campaña de prevención de este tipo de enfermedades, de cloro untado, tanque tapado, y eso se hizo muy famoso y la gente estaba muy pendiente. Ahora hay que trabajar más en ese tipo de campañas para que la gente se eduque. Lisania, que hay que hacerle hincapié, porque mucha gente lo que hacen es que le echan cloro al agua. Sí. El cloro en el agua no mata la larva. El cloro lo que es ovicida, el cloro mata el huevo. Entonces, la hembra del mosquito pone los huevos inmediatamente por encima del nivel del agua en el recipiente, donde está una franja húmeda. Ahí es que lo pone. Entonces, si usted le unta cloro a toda la parte sobrenadante del agua, entonces va a matar los huevos. Pero sobre todo, lo más importante es que esos recipientes estén herméticamente cerrados para que esa mosquita no vaya, el mosquito hembra no vaya a poner los huevos. Que es importante que la hembra es la que pica, porque necesita las calorías de la sangre, mientras que el macho, un manganzón que anda succionando néctar de flores y de cosas. Bien, doctor, otra información que tenemos hoy sobre el escritorio médico y nos gustaría su opinión como pediatra es el tema de la alerta que hace la Sociedad Dominicana de Pediatría sobre la recurrencia de emergencias pediátricas por la ingesta de objetos en niños menores de 5 años. La Sociedad Dominicana de Pediatría dedicó su encuentro de actualización médica a tratar sobre las medidas, guías, protocolos de atención y signos de alertas para el tratamiento oportuno a estos pacientes. Adelante, doctor. Bueno, eso es importante y eso tiene que ver con la prevención de accidentes en los niños. La aspiración de cuerpo extraño es uno solamente de ellos. Es decir, hay una serie de situaciones que se dan en la población infantil y que tienen que ver directamente, primero, con la poca observación del niño. Segundo, con el tema de que entender que el niño todo se lo lleva a la boca. ¿Qué es lo que nosotros encontramos usualmente en los niños que han aspirado cuerpo extraño? Pues encontramos monedas, encontramos prendas como aretes, encontramos objetos pequeños, sobre todo juguetes que tienen partes muy pequeñas, y entonces ¿qué resulta? Que el niño se lo lleva a la boca y en cualquier momento puede aspirarlo, y eso o se lo traga y va a la vía digestiva, a veces produce obstrucción a nivel esofágico, otras veces llega al estómago, pero
hay que hacer procedimientos para extraer estos cuerpos extraños, y otros, los más peligrosos, pues tienen que ver con la vía respiratoria y que pueden causarle la muerte. A mí nunca se me olvida, siendo residente de pediatría, que me llevaron un niño en una ocasión, y el niño lo ingresan, yo lo recibo en la sala con el diagnóstico de estatus asmático. Bueno, pero cuando yo examino al niño, el niño no tiene fiebre, el niño no tiene, era un niño de 10 meses. El niño no tiene fiebre, no tiene gripe, el niño luce normal, no luce enfermo, haciendo periodos de dificultad respiratoria, pues en un momento tenía la dificultad, en otro no tenía. Examino al niño, le hago una radiografía de tórax, y la radiografía evidentemente lo que se aparece es un atrapamiento de aire, es decir, los signos típicos de hiperinsuflación de los pulmones. Estamos hablando de pulmones hiperareados, los diafragmas disminuidos, horizontalizados, en fin, esa característica clínica que te dicen a ti que hay un problema de obstrucción. Bueno, pero a mí lo que me llama la atención es que el niño por un momento está bien y por otro no. Yo busco a la familia en la historia clínica y le digo a ellos que cuando le comenzó la dificultad, ¿dónde estaba el niño? Que él estaba en la cuna, que estaba esto, ¿dónde estaba? El niño estaba jugando con esto, porque toda la característica era de un cuerpo extraño en la vía respiratoria. Entonces resulta que clínicamente se parecía a un estatomático. Bueno, pero para no cansarle con la historia y la cuestión fehaciente, el niño hizo una crisis y el niño falleció. Pero dentro del mar, pues pudimos hacerle una necropsia al niño. ¿Y qué encontramos? Entonces encontramos una canela que tenía el niño en donde se bifurca la tráquea con los bronquios. Oh, Dios. Ahí está, en la carina, si mal no recuerdo se llama. Ahí estaba la canela. ¿Por qué el niño tenía periodo que estaba bien? En la medida que se movía, y como la canela, como su nombre lo dice, es acanalada, podía permitir el paso del aire. En otra obstruía, y entonces el niño parecía asfixiarse hasta que al final se asfixió. Cuando yo llamo a la abuela y le pregunto y le digo, mire lo que nosotros encontramos aquí, entonces ella me admitió que ella le estaba dando un té al niño en un jarro. Ay, Dios el té mío. tenía una canela y el niño aspiró. Fíjate cuán importante es el tema de la historia clínica. Cuando un cuadro clínico a ti no te compagina con una cosa, tiene que seguir investigando. Claro. Lamentablemente tuvimos un final desastroso ahí. De todas maneras, es importante la alerta que hace la Sociedad de Pediatría con respecto al tema de accidentes en niños, dentro de ellos el tema de cuerpo extraño. Por ejemplo, las quemaduras en niños son frecuentísimas. ¿Por qué? Un niño la curiosidad de 1 o 2 años, que usted en la cocina, usted tiene una sartén y la sartén tiene el mango hacia afuera, el niño lo ala, le cae el aceite caliente, o le cae unas habichuelas o un sancocho. Eso es a cada rato que ocurre. El tema de los niños electrocutados. Si usted tiene un niño pequeño, yo recuerdo con el hijo mío, yo tengo un solo hijo varón, y recuerdo una vez yo estaba en la cama y él caminó hacia donde estaba la conexión del aire acondicionado. Esa es una corriente 220. Cuando yo miro el interruptor, veo que está un poco fuera, que es decir que, mira, yo no tuve tiempo del niño apartarlo y le puso la mano a eso. Cuando eso le dio ese corrientazo, ese está vivo para algo. Porque el niño se puso negrecito fue. Sin embargo, no pasó de ahí. El tema de los niños que se ahogan, es decir, y eso lo veo frecuentemente en las piscinas, sí, que los padres tienen niños pequeños, supuestamente en una piscina para niños, y resulta que ellos están jugando dominó, muy descuidado de lo que ocurre ahí. Así se han ahogado niños. Aquí en el propio club recreativo, porque yo, donde hay niños, estoy atento a lo que está ocurriendo, no sean mis hijos, porque yo sé lo que pasa. Entonces, ¿qué ocurrió? Que habían unos adultos jugando dominó al lado de la piscina de los pequeños. Pero yo estoy mirando como a 50 metros los niños bañándose ahí. Sin embargo, en un momento veo que un niño sumerge la cabeza y me quedo esperando que él suba, pero no sube. Y me mando corriendo allá y me meto con tu zapato y agarro al niño y lo único que logro es sacarle la boquita del agua y llamar a los otros.
Pues a cubetazo limpio tuvimos que sacarle el agua a la piscina mientras yo tenía el niño agarrado para que pudiera respirar. ¿Qué ocurrió? Que se movió un desagüe y el niño metió la mano y la presión negativa le aló el brazo y quedó atrapado en el codito. Si yo no hubiese estado viendo a esos niños, ese niño se ahoga al lado de los padres que estaban ahí. Entonces, con los niños hay que tener mucho cuidado. Entonces, falta mucha educación para prevenir ese tipo de accidentes. ¿Y cómo se hace eso? Con campaña de educación permanente, señalándole cuáles son los peligros que acechan a niños pequeños, porque la curiosidad, porque se llevan las cosas a la boca, en fin. Esas son cosas importantes y yo creo que nunca será suficiente ponerlo en relieve para que la gente vaya tomando conciencia de la necesidad de tener una supervisión directa sobre lo que hacen los niños, sobre todo a esas edades por debajo de 5 años. Así es, muy acertado su comentario, como siempre, doctor Nelson Rodríguez Monegro. Nosotros agradecidos de que saque este espacio y pues pueda acompañarnos cada día sobre el escritorio médico aquí en Cátedra Médica. Vamos a ir a una breve pausa y enseguida regresamos con el tema de hoy: tecnología en el campo de la salud aplicado a la diabetes. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.